El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. A la llegada de los españoles, en la mítica Tenochtitlan, se llevaban a cabo ceremonias en las que participaban cientos de personas. Eran de carácter ritual o religioso. Y en ellas cantaban, danzaban y algunos actuaban representando deidades. Esta tradición fue aprovechada por los frailes para ayudarse en la labor de evangelización. De España llegó la afición por el teatro, que aquí se desarrolló enormemente a través de los siglos, convirtiéndose en uno de los entretenimientos favoritos de la población. Y todavía. Hoy vamos a visitar 3 recintos en el centro histórico que guardan la memoria histórica de nuestro teatro. Acompáñenme. Muy pocos años después de la conquista, se estableció muy cerca de donde ahora es Bellas Artes, el Hospital Real de los Naturales, cuya creación había promovido el insigne Fray Pedro de Gante para que hubiera un lugar donde se atendieran a los naturales, a los indígenas. En este sitio, fíjense, en el patio central, se construyó un teatro para conseguir fondos para el sostenimiento del hospital. Tuvo gran éxito. Claro, hay que decir que esto no era lo más agradable para los pobres enfermos que estaban alrededor de sus habitaciones porque oían todos los aplausos y las porras y demás. Pero bueno, era para sostenerlos. Particularmente ya en el siglo XIX se van a empezar a edificar estos suntuosos teatros muy tipo europeo, de los cuales ya hemos hablado algunos de ellos, como el Teatro Nacional, famoso, que mandó destruir Porfirio Díaz para ampliar la Avenida 5 de Mayo, el Teatro Colón, el Esperanza Iris, el Arbeu. Por cierto, hablando del señor Arbeu, quien era un gran empresario teatral, decide en 1851 adquirir un pequeño teatrillo para obritas populares que tenía un señor Cornejo en la Plaza del Factor, donde se ponía un baratillo. Ese era un pequeño espacio, una placita pequeña, pero muy bien ubicada, en la esquina de lo que ahora es la calle de Donceles y la calle de Allende. Y manda a construir un teatro que las crónicas nos dicen que es un tanto extravagante porque parece que mezcla una serie de estilos, ¿no? Dicen que tiene gótico, que tiene renacentista, barroco y demás. Pero el interior tiene muchas novedades que lo hacen muy privilegiado. Por ejemplo, es el primero que va a usar lámparas de gas y que en lugar de balcones va a tener plateas. Pero resulta que en 1872, la Cámara de Diputados, que se encuentra en Palacio Nacional, padece un incendio. Y a raíz de ello, pues empiezan a buscar una sede. Y en ese momento, el Teatro Iturbide estaba cerrado, porque por todos los avatares políticos, ¿no? Había tenido problemas el señor Arbeu. Entonces, se lo alquilan para que sea una sede alterna de la Cámara de Diputados. Y va a funcionar aquí hasta 1909. Y resulta que en ese mismo año de 1909, el Teatro Iturbide padece un incendio. De manera que los diputados se quedan sin sede. Entonces, así a vapor, convocan un concurso para hacer un nuevo recinto en el mismo sitio y lo va a ganar una pareja de jóvenes arquitectos, Gerardo Alcorta y Mauricio de Mari Campos. Pero tiene un candado ese concurso, que es que si no terminan la obra en 14 meses para que se inaugure en 1910, que no se les van a liquidar los 30,000 pesos oro que les habían ofrecido, ni su medalla también de oro. Pues los muchachos toman el reto y se lanzan y con materiales mexicanos, operarios mexicanos, ellos mexicanos,
En 14 meses concluyen el nuevo edificio, que además queda precioso, sólido, porque aquí lo tenemos hasta la fecha. Y bueno, ¿qué pasó después? Cuando en 1982 los diputados se van a su nueva sede en San Lázaro. Ahorita lo vamos a averiguar. Acompáñenme. Estamos en el interior de un recinto solemne, lo que fue la sede de la Cámara de Diputados hasta 1982 y posteriormente la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En este sitio se han llevado a cabo muchas de las grandes decisiones que han marcado la historia de nuestro país. Les mencionaré algunas. Fíjense, en abril de 1911, Porfirio Díaz llegó aquí en una ceremonia solemne para presentar su nuevo gabinete, del que sería su última reelección. Un mes y medio más tarde, estaba presentando su renuncia como presidente de México para partir al exilio a Europa y nunca más volver. Aquí estuvo en 2 ocasiones, Francisco I. Madero ya como presidente constitucional de México. Y fíjense las decisiones que se tomaron aquí. En los años 30, en este sitio se aprobó el decreto de expropiación petrolera que promovió el presidente Lázaro Cárdenas. Unos años más tarde, en el periodo del presidente Adolfo López Mateos, aquí se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica. Y para nosotros, debo de decirles, que también es un espacio muy importante porque en este sitio, por fin, en 1954, se aprobó el voto de la mujer. Por primera vez pudimos votar. El recinto, además de esta historia que tiene tan fuerte, es un lugar precioso, como podemos ver. De media luna, al último le llamaban la mortadela por esta forma, tiene una fachada primorosa con 3 grandes puertas, con arcos de medio punto, coronadas por unos óculos, que son unas ventanas redondas, que dejan entrar una hermosa luz, una bella herrería en los portones, y en lo alto, en un friso triangular, aparece una mujer con una túnica rodeada de algunos personajes que representa la ley. La curul y todo el mobiliario son los originales. En ese sitio se sentaron todos esos personajes históricos de los que hemos hablado y muchos más. Algunos no tan respetables, pero otros, bueno, como decíamos, que han sido esenciales en nuestra historia. Este sitio de alguna manera conserva su tradición teatral, de cuando fue el Teatro Iturbide, porque en varias ocasiones aquí se han llevado a cabo dramas, comedias, farsas y sainetes. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestro recorrido por nuestra herencia teatral. En 1884, en Villahermosa, Tabasco, nació una linda niña, a quien bautizaron con el nombre de María de los Ángeles Estrella Bonfil. Algunos dicen que era Rosalía. El hecho es que era talentosísima. A los 9 años hizo su debut cantando y bailando en el Teatro Arbeu. Posteriormente ingresó a una compañía infantil muy afamada y a los 15 años hizo su debut como la estrella protagónica en una obra en el Teatro Principal, denominada La Cuarta Plana, en que hacía el papel de un niño boxeador. Fue un éxito rotundo. Fue por esa época en que decidió cambiar su nombre a uno más artístico. Escogió Iris como apellido, que era el de un padrino que quería mucho de Villahermosa. Y el Esperanza fue porque don Félix Pallavicini, su paisano, por cierto, tabasqueño, un afamado periodista, fundador del periódico El Universal, un día le dijo: tú eres la esperanza del teatro. Dijo, perfecto. Y así nació Esperanza Iris, que así hizo su debut en muchísimas obras de teatro, entre otras la famosa Viuda Alegre, Chin Chun Chan, y toda serie de éxitos la llevaron a juntar unos ahorros que le permitieron, junto con el apoyo de algunos admiradores, comprar un predio para construir su propio teatro. Y contrató a los arquitectos Ignacio Capetillo y Federico Mariscal, este último muy afamado, porque fíjense, fue el que construyó el Palacio de Bellas Artes. Ellos le diseñaron un edificio muy lindo, medio romántico, ecléctico, como era la moda de la época, ¿no? Como una serie de estilos,
Pero aquí prevalecía el romanticismo, como para reflejarla a ella, con sus columnitas muy lindas, sus arcos, y decorado nada más con bustos de compositores famosos, como Verdi, Offenbach, Bizet. Y en la parte alta le construyeron un departamento luminoso donde ella vivía y al que le llamaba mi novio ingrato. Aquí cosechó muchísimos éxitos, pero de ello vamos a hablar en el interior del teatro. Acompáñenme. Estamos en el interior del Teatro Esperanza Iris. Vean qué belleza. A pesar de que se construyó a principios del siglo XX, tiene todo ese carácter romántico del siglo XIX. Me recuerda mucho a los grandes teatros que hicieron en Europa en esa época. Tienen sus palcos decorados con unas columnitas doradas, con cabecitas de león. 4 grandes columnas los sostienen y están rematadas con unos atlantes, también recubiertos de oro. En el techo hay un plafón muy bonito, con frescos con alegorías. Y arriba del escenario, 2 bellas mujeres emergen de unas túnicas doradas. Oros por todos lados. Este lugar se inauguró en 1918 con la presencia del presidente Venustiano Carranza, quien aplaudió entusiasmadísimo la actuación de la diva en la obra La Duquesa de Baltabarín, que duró muchísimas temporadas y que fue el inicio de grandes éxitos. Artistas internacionales de gran talla actuaron aquí. Mencionaré unos cuantos. El gran tenor Enrico Caruso, la bailarina rusa Ana Pavlova, quien transformó los cánones de la danza clásica, el tenor mexicano José Mojica. Fíjense, había un pianista afamadísimo en Nueva York, Arthur Rubinstein, pues también actuó aquí. Así, esos fueron, les menciono unos cuantos de una pléyade de artistas, los coros de Ucrania, porque también venían grandes compañías. Pero el tiempo pasa y todo va empezando a deteriorarse. Y así pasó con esos grandes teatros. A este en particular le afectó la apertura de Bellas Artes en 1934, porque todos esos espectáculos internacionales de artistas afamados pues empezaron a irse a Bellas Artes. Así todos estos teatros empezaron a tener un deterioro. Muchos tuvieron que convertir en cines. Algunos hacían otro tipo de eventos. Por ejemplo, aquí se organizó un campeonato mundial de lucha libre, que entonces era el espectáculo de gran moda, y las estrellas fueron un mexicano y un chino, que por cierto ganó el mexicano y fue un gran evento. Pero bueno, finalmente también tuvo que convertirse en cine. Y así nació en los años 30 el Cine Teatro Esperanza Iris. Y les voy a decir una cosa, tuvo éxito porque se pasaron aquí películas que fueron muy afamadas y duraron mucho tiempo en cartelera. Por ejemplo, todos recordarán Lo que el viento se llevó, Las damas de las camelias, El mago de Oz, entre varias otras. Pero bueno, ahora acompáñenme a otro espacio para que conozcamos cómo lograron sobrellevar tantos contratiempos y permanecer en pie. Estamos en el foyer del teatro, que como podemos ver rinde un homenaje a doña Esperanza Iris. Hay varios retratos de ella que nos muestran qué bella era, qué postura tenía, un busto y toda la decoración romántica, ¿no? Como el carácter de todo el teatro, con sus espejos, unas cortinas de gasa drapeadas, el mobiliario. La podemos imaginar perfectamente aquí, recibiendo a sus amistades después de la función, tomando una copa de champaña y después subiendo a descansar a sus habitaciones. Aquí era toda su vida. Aquí trabajaba, aquí vivía, aquí dormía. Por eso sentimos su esencia aquí por todos lados. Ella falleció en 1962. La propiedad la heredaron varios sobrinos. Una de ellas logró comprar a los demás y le vendió el inmueble al gobierno del Distrito Federal. Este emprendió una amplia remodelación. Como se imaginarán, estaba muy deteriorado. Taquería nueva, en fin, ¿no? Lo dejó otra vez muy bonito. Y lo reinauguró en 1976 con una función de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ya se le puso el nombre de Teatro de la Ciudad y se le quitó el de Esperanza Iris. Muy mal. Pero en 1984 padeció un incendio. Se cerró durante 2 años y nuevamente se remodeló. Se abrió otra vez al público con un homenaje al tenor Pedro Vargas. Ya en la década de los 2000, la fachada tuvo algunos daños,
De manera que entonces aprovecharon para no nada más volverlo a remodelar, sino actualizar todo el equipamiento, tanto lo técnico, la iluminación, todo el sonido. Ahora ya está verdaderamente al día el teatro. Y nuevamente se reinauguró con una función cuya orquesta la dirigió ni más ni menos que Plácido Domingo, una zarzuela, lo cual fue una cosa muy linda porque recordemos que aquí de las cosas que hubo, los eventos más importantes fueron zarzuelas y operetas, o sea, fue como un recuerdo, un homenaje muy especial a doña Esperanza Iris. En 2008, el gobierno de la ciudad tuvo el tino de devolverle el nombre de Esperanza Iris. Ahora se llama Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Muy justo, ¿no creen ustedes? Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos el recorrido por nuestra herencia teatral. En 1896, un francés de apellido Bombernard le presentó en el Castillo de Chapultepec al presidente Porfirio Díaz la primera exhibición cinematográfica que se hizo en México. Bueno, Díaz estaba fascinado, ¿no? Dio instrucciones de que a partir de entonces, pues bueno, si toda posibilidad que hubiera de filmar los eventos de su gobierno, que todo eso quedara registrado. Ya se imaginarán las fiestas del centenario, iban a traer las cámaras de cine. Las pocas semanas de esta exhibición en el Castillo de Chapultepec, se dio una al público, en lo alto de la droguería Plateros. La gente estaba muy asombrada, pero pensaron que era una novedad que pasaría a la moda. Comenzaron a abrirse salitas por toda la ciudad, pero en sitios improvisados, en patios de casas, en salones de edificios amplios, ¿no? Antiguas salas. Fíjense, uno de los primeros se abrió en la zona de la Merced, en la calle Jesús María. En el patio, una vecindad improvisado, ahí hicieron el cinito el empresario cobraba 10 centavos. Y como era cine mudo, se amenizaba con música. Entonces él tenía un fonógrafo que era con rollos de cera, porque todavía no se inventaban los discos. Por contraste, en la calle de Plateros, un empresario muy visionario, que era el señor Granat, abrió el famoso Salón Rojo. Ahí sí ya, digamos, adaptó el edificio exprofeso para que fuera un cine y lo promovía como en la gran modernidad porque tenía escalera eléctrica. Y él cobraba 25 centavos y amenizaba con un cuarteto de cuerdas en vivo. Entonces había sus diferencias. Bueno, con el paso del tiempo ya se inventó el sonido en el cine y ya novedades como el cinemascope y cosas así. Eran los años 30 más o menos. México ya estaba empezando una cierta bonanza económica, y habían pasado toda la época de la Revolución tremenda. Y también se juntó eso con que estaban las nuevas técnicas constructivas, las nuevas ideas arquitectónicas, materiales. Y entonces empezaron a construir los famosos cines monumentales. Pero cuando les digo monumentales, les voy a decir, tenían una capacidad para de 3,000 a 5 o 6,000 espectadores. Y aparte eran como, la mayoría como grandes palacios, pero cada uno con su fantasía diferente. Por ejemplo, muchos de los que nacieron ya por esa época de la Segunda Guerra, ¿no? Ya son medio guajolotones, recordarán cuando iba uno de niño a esos cines enormes. Siempre había cola, ¿eh? Yo no sé por qué eran enormes, pero siempre había cola. Y la gente se arreglaba para ir al cine, era como el evento familiar de la semana. Entraba uno y ya las butacas hermosísimas, muy cómodas, y pasaban a vender las golosinas por los pasillos. La gente fumaba en el cine. Pero, como sucede con todo, el tiempo pasa, surgen otras cosas. Empezó la posibilidad de ver el cine en casa, las películas, los lugares que alquilaban estas películas, ¿no? Las novedades. Entonces, estos enormes cines empezaron a caer en desuso. Entonces, muchos de ellos se adaptaron haciendo las pequeñas salas de cine, pero perdieron toda su esencia, esa palaciega. Por ejemplo, como el Palacio Chino, que era un verdadero palacio oriental, oiga. O el Alameda,
que era un pueblito en el interior, tenía balcones preciosos con serrería, y cuando se apagaba la luz aparecía el firmamento. Los niños pensábamos que era el cielo de verdad, nos quedaban impactados, no sabíamos si ver la película o el cielo. Bueno, pues todos estos cines fueron desapareciendo. Fueron pocos los cines monumentales que se salvaron. Hoy nos encontramos en quizás el único, el antiguo Cine Metropolitan, hoy convertido en teatro. Vamos a adentrarnos en él. En los años 40 del siglo XX se le encarga al arquitecto Pedro Gorospe la construcción de un cine monumental. Él va a tener una cosa muy original que va a hacer que la fachada la va a diseñar en un estilo y el interior en otro totalmente diferente. La parte de afuera, él se va a inspirar en el Radio City Hall de Nueva York, que tiene un cierto aire en el estilo Art Deco. Y así va a diseñar él esta fachada, y con un detalle nada más, es muy sencilla. El único realmente adorno marcadamente Art Deco era en la marquesina, una vertical, ¿no? Que delineaba el perfil de la Ciudad de México de entonces. El interior no desmerece, les voy a decir. De aquí podemos apreciar lo que es un cine monumental, vean nada más. Y a los lados del escenario tiene 4 columnas de cada lado, muy altas, con sus capiteles dorados, que custodian a la musa del teatro y la de la música. El lujo está por doquier. Candelabros de bronce de muchas luces adornan las paredes. El interior podemos ver que tiene todos sus lambrines de mármoles, color coral, con sus columnas. Es verdaderamente un palacio. En 1943 lo va a inaugurar el presidente Manuel Ávila Camacho. Van a pasar una función especial de la película Los Miserables. Y ese va a ser el inicio de, bueno, una serie de éxitos que van a pasar aquí, de películas que van a durar a veces meses completos. Son éxitos rotundos. Y también no era raro ver aquí a las grandes estrellas del momento. A María Félix, a Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Andrea Palma. Porque, como les hemos dicho, era un evento social venir al cine. Y este además es uno de los cines más concurridos, muy céntrico aquí en el corazón en el que hoy vamos a ser histórico, entonces nada más era el centro. Pero ya hemos comentado que estos grandes cines pues comenzaron a tener un deterioro, ¿no? Y cambiaron las costumbres, lo que hemos dicho, que fueron cada vez teniendo menos público. Este logró sobrevivir hasta los años 90. Finalmente se cerró. Afortunadamente, a mediados de esa década, lo adquirió la empresa Ocesa, que decidió adaptarlo para convertirlo en teatro, pero respetando completamente su arquitectura y decoración originales. Así, bueno, amplió el escenario, le hizo nuevos camerinos, baños y, por supuesto, todas lo que podríamos decir las entrañas, todo lo que son la parte técnica, ¿no? Iluminación, sonido y eso, para convertirlo en una sala donde puede haber el mejor espectáculo del mundo. Aquí hay todas las facilidades para llevarlo a cabo. Y así ha sido, porque en todos estos años aquí se han presentado, bueno, todos los quizás grupos más importantes de la música pop y rock, aquí. Este es su lugar. Bueno, este sitio, fíjese, en toda esta remodelación que le hicieron, tuvieron el acierto, por ejemplo, de conservar como una decoración simplemente las taquillas originales, que son muy lindas, con una decoración de bronce, ¿no? En las taquillas. Pero abrieron unas modernas taquillas que dan a la calle. La marquesina se conservó una muy al estilo Art Deco original, pero también se le puso ya una gran marquesina moderna, ¿no? Que es como un panel publicitario para los espectáculos que hay aquí. Y una cosa muy encantadora, que le abrieron 2 bares, uno en el mezanine y otro en el salón que le llaman fumador. Yo creo que ya no se fuma, pero es como un sotanito. Y en ellos, fíjense qué agradable, porque en el intermedio pueden ustedes tomar un copetín, un refrigerio, comentar el espectáculo. Somos muy afortunados de poder seguir disfrutando la arquitectura de estos antiguos cines monumentales, ahora convertido en este moderno teatro Metropolitan, pero con su envoltura del pasado.
Aquí terminamos el recorrido por nuestra herencia teatral. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.